Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Otra vez con todos vosotros. Hoy traemos un enigma muy antiguo. Viene ya de atrás, muy atrás. 800, tal vez 900 años de historia. Quizás más. Tal vez se remonte al propio origen. Al origen de las antiguas religiones babilónicas. Pero vamos a centrarnos en lo que conocemos. Y ese enigma del que vamos a hablar no es más que el llamado Santo Grial. El Santo Grial. Del Santo Grial, como ya he dicho, se han escrito auténticos ríos de tinta. Se han escrito óperas, se han escrito cantares, gestas. Se han escrito en narrativa, incluso recientemente, un libro muy famoso que todos vosotros conoceréis, El Código da Vinci, escrito por Dan Brown. Después ha habido un montón de remakes, pero lo cierto es que hasta El Enigma Sagrado de Henry Lincoln, un famoso libro que hablaba ya sobre la posibilidad de que María Magdalena formase parte de esa estirpe con la cual Jesús mantuvo viva su sangre. De ahí que Santo Grial provenga de la palabra sangrial. Es cierto que hay muchas teorías sobre el origen del Santo Grial. Las antiguas tradiciones hablan de que el Santo Grial no era más que el cáliz con el cual José de Arimatea recogió la sangre de Cristo cuando fue o recibió un lanzazo de Longinos, aquel legionario romano que presuntamente intentó acabar con el sufrimiento de Jesús matándolo antes de que la crucifixión en sí lo estrangulase. Esa es la leyenda, o eso es lo que cuentan. El recipiente donde recogió José de Arimatea aquella sangre real no era otro más que una especie de cáliz, el cáliz con el cual se había celebrado la última cena. Sabéis que incluso hay películas de Hollywood que hablan de ello, ni más ni menos que la tercera entrega de Indiana Jones. Pero dejando atrás las películas, vamos a hablaros sobre este misterioso cáliz. Este misterioso cáliz que aparentemente, del cual muchas personas intentan encontrar solución o descubrir concretamente qué es. Parece ser que no se está encontrando o no se quieren dar los datos lo suficientemente fiables como para intentar descubrir qué es este recipiente que presuntamente contiene la sangre real. Como he dicho antes, muchos piensan que ese recipiente hace referencia a una mujer, María Magdalena, una mujer embarazada de Jesucristo. Jesucristo, que tenía dos mujeres en su vida y aparecen principalmente al final de la misma, cuando es recogido para posteriormente ser llevado al sepulcro, y aparece María, la madre de Jesús, y María Magdalena, la que presuntamente era su esposa. De todo esto se habla en el Código da Vinci, que es el que lo popularizó, aunque ya ha habido muchos otros libros que hablaban de ello. Hablaban de ello más o menos de manera sucinta o de manera velada. Tal vez el primero fue un libro que se remonta al siglo XIII, o un documento, un cantar, una gesta, la gesta de Parsifal. La gesta de Parsifal hacía referencia a que ese Santo Grial, que no sabemos exactamente si es una copa, aunque la hayamos dibujado aquí, estaba protegida por un tipo, un rey muy importante. Ese rey era el llamado rey Arturo. Vamos a ponerlo aquí. Arturo. El rey Arturo es una derivación del rey que protegía aquel Santo Grial, que en inglés se escribe Arthur. Esa derivación de Arthur es Artos. En la más antigua tradición de los cantares de gestas. Este rey Artos quiere decir, y agarraos aquí, porque quiere decir ártico, Arctic, o ártico. Lo cierto es que esas antiguas tradiciones, esos antiguos cantares artúricos, que venían, entre otros, como ya hemos dicho, de Parsifal, vienen de la zona centroeuropea
pero realmente nacen al norte de Inglaterra, o empiezan a nacer allí. Y son ni más ni menos que importados al norte de Inglaterra por parte de los primeros conquistadores de esa zona, que pudiéramos decir que fueron los antiguos bárbaros del norte, los antiguos vikingos, quienes tenían en sus viejas tradiciones a una antigua tierra que estaba más allá del norte, llamada Hiperbórea, siendo Arthur el rey de Hiperbórea. Y curiosamente, si os fijáis, esta derivación nos lleva muy al norte, al Ártico. Como vemos, parece ser que existía alguna zona en el Ártico donde este rey Arturo gobernaba y, por supuesto, vigilaba el Santo Grial. Este rey Arturo, dentro de, como ya he dicho antes, dentro de las antiguas tradiciones juglares, se llamaba Ánfortas. Vamos a ponerlo aquí. Esto en la obra Parsifal. Viene del siglo XIII. Ánfortas es una derivación de una palabra que es ánforas. Y si os dais cuenta, ¿qué es una ánfora? Una ánfora, por supuesto, también es un contenedor de ese tipo de líquido elemento que supuestamente tenía esa sangre real o ese sangrial. Esa ánfora a la cual se está haciendo referencia no es ni más ni menos que un contenedor. Por eso se dice o se cuenta que ánforas, Santo Grial y las antiguas tradiciones hacen referencia a algo que contenía esa sangre real. Pero vamos a centrarnos en María Magdalena y en el antiguo mito de que era la mujer de Jesucristo y por qué María Magdalena aparece representada de una manera concreta en prácticamente todos los escritos que podéis encontrar o todas las efigies, todos los dibujos, todas las estatuas que podéis encontrar alrededor del mundo. María Magdalena aparece de una manera muy concreta. María Magdalena es una mujer que siempre nos muestra un cabello rojo, si os habéis dado cuenta. Vamos a dibujar a María Magdalena o vamos a intentarlo. Siempre aparece con un largo pelo rojo, si os habéis dado cuenta. María Magdalena, que yo la he dibujado aquí y parece que está enfadada, en gran parte de esos gráficos nos aparece de la siguiente manera. Nos aparece embarazada. Observadlo bien. Aparece embarazada María Magdalena. Y María Magdalena parece que también siempre se la ha vinculado con algo que estaba cerca de ella. Y eso que estaba cerca de ella era una copa, porque en la mayoría de las tradiciones, o en la mayoría de los gráficos, aparece María Magdalena con una copa, que la sostiene en su mano. Y además, si os fijáis, cerca de su vientre. Porque presuntamente alguien sabía que en su vientre, o pensaba, estaba la auténtica sangre real, la auténtica estirpe de Jesús de Nazaret. Más o menos esta es la representación, aunque como ya he dicho nos ha salido aquí María Magdalena un poquito enfadada. Pero bueno, independientemente de todo esto, que veáis que esta representación siempre es la misma. Lo podéis ver claramente en la iglesia de la Madeleine. Yo he estado en la iglesia de la Madeleine, en Francia, concretamente en París. Está muy cerca de los Campos Elíseos, también muy cerca del Louvre. Pero bueno, ahí se ve claramente cómo está María Magdalena embarazada. Lo cierto es que tenemos un montón de pistas. Sabemos que los templarios estuvieron allí e intentaron
recuperar del Templo de Salomón algo en el año 1118, concretamente durante el reinado del rey Balduino I, que fue el predecesor de Godofredo de Bouillon, el primer rey de Jerusalén. Posteriormente, Balduino I acogió a 9 caballeros templarios. Uno de ellos, el más famoso, fue Hugo de Payens, quien fundó la Orden del Temple, y estuvieron durante 9 años escondidos o excavando dentro de las caballerizas del antiguo Templo de Jerusalén. Al parecer encontraron algo que posteriormente les dio bastante poder, dinero, fama, renombre, y les hizo, bueno, pues absolutamente poderosos. En Europa, los caballeros templarios tenían todo un ejército. En Europa, los caballeros templarios eran banqueros. En Europa, los caballeros templarios eran banqueros que daban créditos a reyes e incluso podían contratar tropas como mercenarios para poder ejecutar acciones en las cuales estos reyes intentaban tomar territorios o conquistar algunas naciones o defender las suyas propias. Prácticamente se puede decir que Hugo de Payens descubrió algo muy poderoso dentro de esas caballerizas del Templo de Jerusalén en el año 1118. La pregunta es ¿cuál? Como ya he dicho, han corrido ríos de tinta. Podéis encontrar, por ejemplo, el libro de Henry Lincoln, es bastante completo, El Enigma Sagrado. Henry Lincoln y otros dos escritores que hacen referencia a este tipo de cuestiones. De cómo, concretamente, en el sur de Francia, bueno, pues Berenguer Saunier, un párroco de la ciudad de Reims-le-Château, bueno, pues allí este hombre empezó a encontrar o descubrió algo lo suficientemente interesante como para hacerse con una gran fortuna, también como le ocurrió a Hugo de Payens. Y por supuesto hizo que estos caballeros templarios fueran muy poderosos. Los caballeros templarios, 200 años después, fueron destruidos. El último caballero templario fue Jacques de Molay, el último gran maestre, quien juró venganza, bueno, pues de aquel rey y de aquel papa que lo agarraron y directamente lo quemaron por hereje. Vamos a centrarnos en toda esta historia. Como vemos aquí, hay una serie de pautas, vemos una serie de nombres, una serie de ideas de exactamente dónde puede venir todo esto. Lo cierto es que yo sinceramente creo que lo que realmente encontraron aquellos caballeros templarios fue un antiguo secreto guardado en el Templo de Salomón por precisamente Salomón. Salomón, como sabéis, bueno, pues se hizo con una gran cantidad de oros y tesoros con las cuales, bueno, pues construyó ese gigantesco primer templo de Jerusalén, ese gran templo de Jerusalén, y desde luego toda esa cantidad de oros y tesoros los tuvo que sacar de algún lado. Alguien le reveló algún tipo de información que posteriormente fue recogida por los caballeros templarios. Posteriormente esos caballeros templarios pasaron a formar parte de lo que se denomina la masonería y se emigraron a la parte del Reino Unido. Pero toda esta historia es muy larga. Vamos a centrarnos en qué puede ser concretamente esa sangre real. Desde mi punto de vista, la sangre real no es un cáliz, no es una mujer, no es una ánfora, no es un documento, no es nada de esto. La sangre real es otra cosa totalmente distinta. La sangre real es, digamos que, la piedra filosofal. Esa es la sangre real. La piedra filosofal. La piedra filosofal, según los grandes alquimistas, es una piedra que tiene un color rojo y se desarrolla dentro del huevo filosofal. Es por ello que muchas tradiciones muestran a la piedra filosofal dentro de una especie de huevo con un cuello muy alargado y perfectamente cerrado, hermético. De ahí viene hermetismo, cerrado. Dentro se encuentra un líquido que contiene una sustancia, digamos, capaz de crear la llamada piedra filosofal. ¿De qué sustancia estamos hablando concretamente? ¿Qué es o a qué hacían referencia todo este tipo de cuestiones? Pues básicamente lo que es el huevo filosofal, el cual podemos encontrar numerosísimas referencias dentro de, como ya he dicho antes, la alquimia, ese huevo filosofal es muy similar
a la representación de María Magdalena. Como vemos, es un contenedor. El color rojo siempre nos representa a la piedra filosofal. La piedra filosofal recibía una temperatura similar al calor humano, muy parecida a ese calor que recibía ese presunto niño que la mujer embarazada mostraba. Ese calor provocaba una sublimación que a su vez posteriormente hacía que esas gotas cayesen y modificasen los colores, pasando por el blanco, el negro. De ahí que muchas antiguas tradiciones hablen del cuervo, que cuando se alcanza el cuervo estamos muy cerca de la obtención de la piedra filosofal. Y por supuesto finalmente el rojo, un rojo rubí. De ahí ese color, ese calor, que por supuesto representa lo mismo, y esa ánfora que representa el llamado huevo filosofal. Lo que descubrieron fue ni más ni menos la llamada piedra filosofal. Sé que algunos de vosotros, si conocéis un poquito la alquimia, me estaréis diciendo, bueno, entre el negro y el rojo hay un auténtico arco iris de colores que aparecen a medida que la piedra filosofal se está desarrollando. Bueno, sí, efectivamente. Por eso en muchas ocasiones, o en muchos gráficos que aparecen medievales o incluso posteriores, aparece el cuervo, aparece por supuesto el rey blanco, el rey rojo y una especie de pavo real que nos muestra ese abanico de colores y que hace referencia a todos los colores por los cuales pasa la piedra filosofal. Que la piedra filosofal también tiene que ser posteriormente alimentada, pero no voy a dar más pistas. No voy a explicaros más de lo que debería explicar, pero básicamente lo que trato de deciros es que ese santo grial no es ni más ni menos que la piedra filosofal. Es lo mismo. Es lo que descubrieron, lo que encontraron aquellos 9 simbólicos caballeros. Y digo simbólicos por el número. No se sabe realmente cuántos fueron. Se habla de que fueron 9. Pero lo que sí se sabe es que todos aquellos que han estado vinculados al Santo Grial y a la piedra filosofal han tenido poder y fortuna. Y voy más lejos. No solo han tenido, sino que lo siguen teniendo. Y os voy a remitir a un segundo videoprograma en el cual os vamos a demostrar esa vinculación que existe entre los templarios, los masones, María Magdalena y por supuesto la piedra filosofal. Os resultará bastante interesante. Bien, no deseo finalizar este vídeo más que diciéndoos que, bueno, que hubo un gran estudioso, fue Otto Rahn, un alemán, en los años 30, bueno, pues parece ser que recorrió prácticamente toda Europa intentando descubrir qué era ese Santo Grial. Y al final llegó a conclusiones muy parecidas a las que estáis aquí viendo. Pero bueno, independientemente de todo esto, deciros que os emplazo a un siguiente videoprograma donde hablaremos sobre María Magdalena, los templarios, la masonería y por supuesto la piedra filosofal. Esto, aunque suena muy mezclado y muy enrevesado, veréis cómo tiene una conexión clara y evidente que descubriréis en el próximo videoprograma. Y sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos. Hasta pronto.